Hola a todos, soy Yasmin y tengo una historia que compartir sobre mi suegra Jessica. Ella es todo un personaje. Déjenme decirles que mi esposo pensó que sería una buena idea compartir la historia aquí porque, bueno, él disfruta leyendo este tipo de cuentos a veces y créeme, no es sorprendente considerando las travesuras de su madre. A. Lidiando con su locura desde el primer día. Él fue su primer objetivo. Después de todo, déjame comenzar desde el principio. Ki creció con Jessica, quien una vez estuvo casada con su padre. Desafortunadamente, eso no duró mucho y su padre huyó poco después de que naciera Ki. No podía manejar las maneras salvajes de Jessica. Luego vino la desventura romántica de Jessica con un hombre que abandonó a Ki y dejó a su padre pagando la manutención de los hijos hasta que él decidiera. Para cortar los lazos por completo, nunca he conocido al chico, y sinceramente, no tengo ningún deseo de hacerlo. Jessica afirma que ella sola levantó la llave, pero la verdad está lejos. Ser que lo usó como una vaca de efectivo. Ordeñando a su familia durante el mayor tiempo que pudo cuando ese pozo se secó, ella consiguió un trabajo a regañadientes, pero todavía tenía la mano extendida para pedir dinero cuando quería y cuando llegó la adolescencia, lo puso a trabajar embolsándose todas sus ganancias hasta que cumplió 18. Ki sabía que necesitaba escapar del ciclo, así que obtuve préstamos y conseguí una beca para ingresar a la universidad, donde nos conocimos desde el principio. Él me contó historias de terror sobre su madre y yo no pude evitar sentirme furioso por él. A menudo le preguntaba por qué seguía manteniendo contacto con ella, pero siempre fue la misma, se sentía obligado debido a su educación bajo su lluvia narcisista. Lo insté a buscar ayuda para liberarse de su hierba manipuladora y finalmente estuvo de acuerdo con un poco de cariño y amor. Logré que comenzara terapia usando mis propios ahorros para cubrir los costos. Fue un viaje difícil, pero él comenzó a encontrar equilibrio y comenzó a rechazar las demandas de su madre. Por supuesto, a Jessica no le gustó esta nueva independencia. Me vio como el villano que me acusaba de manipular aquí contra ella. Ella no podía ver que eran sus propias acciones lo que lo alejaban a pesar de sus protestas. Ki se mantuvo a mi lado. Mis acciones y afirmando sus propios límites. La terapia funcionó de maravilla para Ki, a medida que pasó el tiempo, se hizo más fuerte y asertivo. Jessica. La otra mano permaneció obstinadamente estancada en sus caminos. Unos años más adelante, y clave, me gradué de la universidad y me casé, dejando el drama de Jessica en la trasera. Más cerca, ambos conseguimos trabajos sólidos como resultado de nuestro arduo trabajo durante la universidad. Luchamos y salvé optando por una modesta boda en el patio trasero de la casa de mis padres para ahorrar fondos para un futuro hogar. Mientras tanto, la vida de Jessica empeoró cuando se casó con Frank, un hombre irrespetuoso que no mantener un trabajo. La lotería gratuita de Frank continuó como Jessica incesantemente insistió en pedir dinero hasta que él aceptó a regañadientes pagar la factura de un apartamento. Ella parecía contenta con el acuerdo hasta que la noticia de la compra de nuestra casa llegó a sus oídos. De repente, ella era toda sonrisas felicitándonos por nuestras nuevas. Antes de soltar una bomba que ella y Frank esperaban. Mudarme no hace falta decir que me sorprendió. Perdón, ¿de qué estás hablando? Respondí, pero Jessica permaneció decidida e insistió en que se mudarían con nosotros. Tenía que dejar las cosas claras, Jessica, compramos esta casa en conjunto. Yo también contribuyo, por de la misma manera. Vivo aquí como inquilino como lo haces tú en el apartamento. La llave cubre tu alquiler. La respuesta de Jessica fue predecible. Defensiva, cuida tu boca. Yasmin, no toleraré la falta de respeto, pero me mantuve firme. Tengo derecho a hablar, Jessica. Esto concierne a mi casa como por mucho que lo haga con las llaves, enfaticé que ella ni Frank se mudarían, eso lo decide mi hijo y él sabe que no es su obligación albergarte. Ya te estoy cuidando. Mamá Jessica no lo estaba permitiendo. Kate, te lo debes. Ella insistió en que debes asumir la responsabilidad de tu madre, pero la clave se mantuvo firme. Ninguno de los dos recibirá una copia.
Nuestras llaves. Esta conversación terminó. Pensarías que ese sería el final. Bueno, el drama no terminó ahí. Durante días, Frank y Jessica nos bombardearon con llamadas tratando de hacernos sentir culpables para que los dejáramos mudarnos. Jessica incluso llegó a lanzarme insultos acusándome de manipular la clave. Al principio fue casi cómico, pero pronto se volvió insoportable. Frustrados por persistencia, Key decidió hacerles una visita a su departamento para reiterarles que no se mudarían allí. Pensamos que nuestro mensaje finalmente había llegado cuando las llamadas cesaron. El problema estaba resuelto o eso creíamos, pero aproximadamente un mes después de instalarnos en nuestro nuevo hogar, estábamos esperando unas vacaciones bien merecidas para las que habíamos estado ahorrando. Hacer una escapada tranquila en la playa, solo nosotros dos nos desconectamos listos para relajarnos, pero cuando cayó la noche las cosas dieron un giro sorprendente. Una notificación de nuestro sistema de cámara de timbre me alertó de actividad en la puerta de entrada. Habíamos instalado las cámaras antes de irnos, en caso de que no pudiera. ¿Quién aparecería sin ser invitado, considerando que nuestro vecindario era típicamente tranquilo? Curioso. Revisé la transmisión en vivo solo en mi teléfono. Para encontrarme con una vista que me dejó sin palabras, en la pantalla estaban Jessica y Frank cargando bolsas de ropa a nuestra casa, a la que de alguna manera habían logrado acceder y estaban instalando campamento en nuestra habitación de invitados, y Jessica incluso se sentía como en casa en la cocina. Estaba furioso y sabía que tenía que poner la llave en la línea inmediatamente porque teníamos que hablar. Algo pasó. Dije con urgencia sabiendo que tenía que darle la noticia a pesar de estar de vacaciones. Esto no podía esperar. La inicial de Kate rápidamente se convirtió en shock cuando miró las imágenes, su expresión se endureció, dejó que mi madre me sorprendiera de la peor manera posible, murmuró claramente. Furioso, estaba muy claro que Jessica había ignorado por completo nuestros límites y ese día dejamos muy claro que ella no viviría con nosotros. Me desconcierta cómo consiguieron llaves de nuestra casa. Es alucinante. La naturaleza sórdida de Frank me hace preocupar de que haya copiado nuestras llaves sin que nosotros lo sepamos. Cambiar las cerraduras parece ser la única solución para garantizar que no puedan irrumpir cuando quieran. Les agrada, pero en cuanto al problema actual, me inclino por involucrar a las autoridades, lo que haciendo no solo es ilegal sino también francamente aterrador. Confiar en ellos ya parece imposible. Llamar a la policía y cortar el contacto podría ser el mejor curso de acción que tomé. Key se tomó un tiempo para reflexionar sobre la idea al ver las líneas surcadas en su frente mientras sopesaba nuestras opciones. Sorprendentemente su respuesta fue resuelta de lo que esperaba. Vamos a hacerlo, dijo con firmeza. No pude evitar preguntar, ¿estás seguro de esto? No hay vuelta atrás. Una vez que involucramos a la policía, pero Key se mantuvo firme, traicionaron mi confianza demasiadas veces, tiene que haber consecuencias. Presiono más y le pregunto si estaría dispuesto a cortar el contacto con ellos. Por supuesto, respondió que se arrepintió de sus palabras. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo, es hora de distanciarme de ellos con la llave a bordo. Formulamos un plan, pero primero decidió darle a su madre una última advertencia. Tal vez solo tal vez ella había vuelto en sí. La llave la llamó, pero ella no lo hizo. Al principio a través de las cámaras de seguridad pudimos verla a ella y a Frank en un grupo probablemente discutiendo nuestra llamada. Cuando finalmente respondió, lo pusimos en el altavoz para que Frank pudiera escuchar también. Hola K, ¿cómo están las vacaciones? Ella preguntó por ignorancia, pero yo no estaba teniendo irrumpir en nuestra casa no es. Para ignorar a Jessica, intervine, hubo un silencio tenso por su parte y ella intercambió una mirada con Frank, quien parecía un experto en engaño y manipulación. Era evidente que Jessica había anticipado esta confrontación, probablemente esperando a su marido. Frank, para idear algún tipo de defensa, ella inmediatamente me acusó de estar loco y le exigió que me silenciara, pero Key no lo permitió. No le hables así a mi esposa. Él afirmó que el tono de Jessica se volvió acusatorio afirmando que estábamos espiando.
Al verlos con cámaras tanto dentro como fuera de la casa, ella parecía ofendida por nuestra intrusión en su privacidad, lo que me pareció irónico dada su propia invasión. La nuestra, sin estar segura de si estaba desviándose o si estaba realmente ofendida. No pude evitar replicar que es rico viniendo de usted. Jessica, irrumpiste en nuestra casa en contra de nuestros deseos, pero Jessica se mantuvo desafiante e insistió en que, como madre de Key, tenía derecho a estar allí. Sin embargo, se mantuvo firme recordándole apartamento que él ya le había proporcionado. Su presencia en nuestra casa no era bienvenida y exigimos respuestas sobre cómo obtuvieron las llaves. Frank y Mission confirmaron nuestras sospechas. Hice una copia de tus llaves. Él confesó descaradamente enfurecido. Key lo reprendió, pero Frank afirmó su autoridad como padrastro clave. La tensión aumentó cuando Key cuestionó las acciones. Frank etiquetándolas como falsas e ilegales. Jessica intenté justificar las acciones de Frank alegando que una madre debería tener acceso a la casa de su hijo en caso de emergencia, pero su endeble excusa no se mantuvo. Les dimos un ultimátum de permiso dentro de 1 hora o involucraríamos a las autoridades. Su pánico era palpable mientras susurrando frenéticamente a través de las cámaras pudimos ver sus rostros asustados al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones en su último intento de hacer valer el control. Frank y Jessica ignoraron nuestro ultimátum y se negaron a irse. Desestimaron mis advertencias alegando que la casa pertenecía únicamente a Key y que yo no había. Pero nos mantuvimos firmes recordándoles que también era nuestra casa y que queríamos que se fueran antes de involucrar a la policía. A medida que pasaba la hora, los observamos a través de las cámaras de vigilancia y vimos a Jessica desempacando sus maletas, desafiante. La ira hervía dentro de nosotros, pero nos negamos a involucrarnos más. Reconociendo que, con su mentalidad de derecho era feudal. Cuando llamamos a la policía, llegaron rápidamente y vimos cómo confrontaban a Jessica y Frank en nuestra puerta. Los oficiales explicaron la situación y Jessica y Frank intentaron fingir confusión, pero cuando se enfrentaron a la evidencia cambiaron. Su melodía le suplicó a Key que los dejara quedarse, pero Key permaneció. Negándose a ceder ante su manipulación a pesar de sus súplicas y excusas, exigió que se fueran de inmediato. Sin embargo, la revelación de Jessica nos dejó estupefactos. Había cancelado su contrato de arrendamiento y vendido sus muebles esperando que los alojáramos. La ira de Key alcanzó su punto máximo al escuchar esta traición. Él se negó a considerar excusas insistiendo en que abandonaran su casa a pesar de las desesperadas súplicas de Jessica. Key se mantuvo firme sin querer comprometer sus límites, pero Jessica continuó suplicando apelando al sentido de deber familiar de Key. ¿Quieres que tu madre lo haga? No te daré más dinero para el alquiler, ya terminé, declaró firmemente impasible ante las lágrimas de y, por favor, a pesar de sus intentos de hacernos sentir culpables, nos mantuvimos firmes negándonos a entretener sus tácticas manipuladoras. Ambas claves y yo estábamos furiosos por su audacia y cruzamos límites. Les gritamos y terminamos la llamada inmediatamente bloqueando sus números. Los policías se aseguraron de que Jessica y Frank salieran de nuestra casa y arreglamos un amigo de confianza cuidara la casa hasta que al regresar, también cambiamos las cerraduras para mayor seguridad. La partida de Frank y Jessica marcó el comienzo de su espiral descendente. Intentaron conseguir el apoyo de familiares de Garner, pero nadie se puso de su lado, sabiendo la historia dramática de Jessica. Intentaron acosarnos con nuevos números teléfono, pero fracasaron. Para ganar tracción durante nuestras vacaciones, mantuvimos nuestros teléfonos apagados y solo comprobamos si había emergencias una vez al día, a pesar de sus persistentes intentos de entrometerse. Nuestro amigo frustró con éxito sus esfuerzos al amenazar con involucrar a las autoridades. A nuestro regreso, nos enteramos de que Frank había dejado a Jessica porque no podía. Ya no tiene casa ni lo apoya de forma gratuita. Jessica desesperada le suplicó ayuda a Key, dándose cuenta finalmente de las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, Key se mantuvo firme en su decisión de no mantener ningún contacto. Recientemente escuchamos de la familia que Jessica ahora vive en un remolque y trabaja en una. Correctos.